Imagínate que estamos en una entrevista de trabajo y yo te pongo este caso. Somos una cadena de cines y queremos sacar un nuevo producto que consiste en un pase VIP que permite a nuestros usuarios venir el número de veces que quieran al año al cine por una tarifa plana fija anual. Es decir, pagas un precio fijo y puedes venir al cine todas las veces que quieras. Y ahora te pido como analista de datos que estimes el precio óptimo para este producto. ¿Cómo lo harías? Y es que la parte más difícil del análisis de datos no es la técnica, sino que es aprender a pensar como un analista de datos. Porque eso es un intangible y no se enseña en los libros. Pero en este vídeo voy a intentar explicar. Pero como también sería difícil para mí explicarlo solo con palabras, vamos a continuar con la simulación y responder al caso que te planteaba al principio. Y espero que así con el ejemplo, pues se pueda entender mejor qué es esto de pensar como un analista de datos. Entonces, repito el planteamiento. Como analista de datos, tienes que intentar estimar el precio óptimo para este producto, que es un pase VIP que va a permitir a nuestros usuarios que, por un precio fijo anual, puedan venir al cine todas las veces que quieran. Bueno, pues entonces vamos a ver paso a paso cómo yo te recomendaría enfocar. Y lo vamos a estructurar en 4 grandes pasos. El primer paso es entender cuál es realmente el objetivo. ¿Qué es lo que se pretende realmente con este producto? ¿Se pretende captar nuevos clientes o incrementar el número de entradas vendidas o a lo mejor frenar la pérdida de clientes que se está viendo que se están yendo a otros cines? Y es importante entender esto porque si nos quedáramos únicamente con lo primero que nos han dicho, que es, oye, intenta optimizar el precio, es muy posible que nos estuviéramos dejando fuera información de importancia y que estuviéramos yendo en una dirección incorrecta. Porque optimizar el precio nos podría servir para cualquiera de los objetivos que te acabo de comentar. Pero sin embargo, como nosotros lo planteemos y sobre todo las acciones que se puedan crear después de nuestro trabajo analítico son totalmente distintas en cada uno de esos objetivos reales. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que te están poniendo este caso en una entrevista de trabajo, lo primero que tendrías que hacer es reformular y clarificar. Ah, vale, o sea que lo que me pides es que intente estimar el óptimo del precio, pero al final, ¿para qué queremos esto? ¿Es porque estamos perdiendo clientes, porque queremos captar más, bla, bla, bla? Y al final vamos a suponer que yo te digo que no, que es simplemente un tema de intentar maximizar la facturación. Vale, pues ahora que ya tenemos claro cuál es el objetivo, el paso número 2 es preguntarse, vale, y entonces, ¿cuáles son las palancas que estarían a nuestra disposición para poder conseguir ese objetivo? Es decir, maximizar la facturación. O dicho de otra manera, ¿cuáles son los diferentes factores que pueden influir bien positiva, bien negativamente sobre la facturación y que se van a activar cuando exista un cambio de precio sobre el nuevo producto que vamos a construir? Y en este caso, en el sector de las salas de cine, al final la facturación viene principalmente por 2 grandes vías. Una es la de los ingresos por venta de entradas y la otra es los ingresos de cuando vas al cine y compras palomitas, refrescos, etcétera, que es lo que se llama las concesiones. ¿Vale? Y entonces vamos a pensar, ¿qué puede pasar si nosotros sacamos un producto de tarifa plana en cada una de estas 2 grandes vías de ingresos? Y aquí ya es cuando te digo que empiezas a pensar realmente como un analista de datos. Y dices, vale, pues vamos a separar. Por un lado tengo el tema de venta de entradas y si yo marco un precio más alto o más bajo sobre mi producto de tarifa plana, ¿cómo va a repercutir esto sobre la venta de entradas? Bueno, pues lo que es lógico pensar es que con aquellos usuarios que actualmente, cuando yo calculo su gasto total anual en entradas, ese gasto está por debajo del precio que yo marque en mi producto, pues lo que va a pasar con ellos es que parte de esos usuarios comprarán mi producto de tarifa plana y como su gasto actual está por debajo de ese precio, con estos usuarios yo voy a ganar dinero, voy a tener unos ingresos extra, porque si antes un usuario gastaba 200 euros, mi producto de tarifa plana cuesta 300 y el usuario me lo compra, pues estoy incrementando en 100 euros el gasto de ese usuario concreto. Pero por otra parte, tengo que tener en cuenta también el efecto contrario. Es decir, con aquellos usuarios que actualmente ya estuvieran teniendo un gasto superior al precio que yo le voy a poner a mi producto, lo que va a pasar es que con ellos voy a perder dinero. Porque si hay alguien que se estaba gastando 400 euros anuales y ve este producto, pues obviamente lo va a comprar y voy a pasar de facturar 400 a facturar 300, que es el precio de mi nuevo producto. Entonces ya tenemos modelizado qué pasaría con la venta de entradas, pero ¿qué pasaría con los ingresos por concesiones? Bueno, pues en este caso es diferente, porque lo que sí que va a pasar en ambos grupos de los anteriores es que independientemente del gasto anterior que tuviera ese cliente, si ahora yo le estoy dando un producto que por el mismo precio cerrado anual puede venir todas las veces que quiera al cine, pues lo esperable es que se incremente el número de veces que viene al cine, que para eso le va a salir entre comillas gratis. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar por los ingresos por concesiones? Pues que muchos de estos usuarios que están incrementando su frecuencia de visita acabarán comprando palomitas, acabarán comprando refrescos. Por tanto, tanto en un
grupo como en el otro, previsiblemente solamente voy a tener un incremento de facturación por el concepto de concesiones. Y entonces con esto ya tenemos nuestro árbol de palancas. Ahora, paso número 3. Tenemos que pasar este diseño que hemos hecho, que es conceptual, a un diseño analítico que ya nos permita cuantificar. Y podemos hacer esa cuantificación con una fórmula relativamente sencilla, que no te asustes por lo que estás viendo en pantalla, porque es más sencillo de lo que parece. Y esta fórmula consiste simplemente en poner todos juntos esos 4 componentes. En este punto te recuerdo que en Data Science for Business tenemos un producto gratuito que te permite probar sin ningún riesgo cómo sería tu primera semana de trabajo como analista de datos, y en la cual vas a tener que hacer consultas SQL, vas a tener que hacer cuadros de mando Power BI, o incluso vas a tener que crear tu propio algoritmo de Python, al mismo tiempo que vas a tener que estar siempre pensando en el usuario final y trabajando como se trabaja en una empresa de verdad, pues sabiendo hacer una toma de requerimientos, generando informes ejecutivos, o incluso poniendo en práctica frameworks de comunicación para hacer la exposición de los resultados que vas obteniendo. Si te quieres apuntar, pues puedes ir a www.tuprimeraexperiencia.com, www.tuprimeraexperiencia.com, apuntarte, hacerlo y salir de dudas. Es decir, el incremento total de la facturación que estaríamos consiguiendo, ¿a qué sería igual? Pues sería igual al incremento previsible que vamos a tener en cuanto al gasto total en entradas para aquellos clientes que actualmente su gasto total está por debajo del precio, con los que decíamos que previsiblemente con estos de aquí vamos a ganar dinero, ya que si por ejemplo estos de aquí estaban teniendo un gasto total en entradas anual de 200 euros y ahora nos compran nuestro nuevo pase y por tanto pasan a pagar 300, pues con estos previsiblemente vamos a ganar dinero, pero luego decíamos que teníamos otros con los que vamos a perder dinero, por eso se los restamos. ¿Y con cuáles vamos a perder dinero? Bueno, pues concretamente con todos aquellos cuyo gasto anual ya estuviera por encima del precio que vamos a marcar. Estos son los que antes se gastaban 400 y si ahora el bono tarifa plana vale 300, pues con estos vamos a perder dinero y por tanto tenemos también que cuantificarlo. Así que estos dos componentes de aquí son los referentes al bloque de las entradas y luego por aquí tendríamos lo referente al bloque de las concesiones. Y en este caso, ¿cómo van a ser los operadores? ¿Van a ser sumas o van a ser restas? No, pues en este caso, en ambos casos van a ser sumas, porque decíamos que independientemente de que sean los usuarios que antes gastaban menos o sean los usuarios que antes gastaban más, tú si pagas un precio fijo, pero tienes derecho a ir todas las veces que quieras, pues lo que va a pasar esperablemente es que vas a ir más veces al cine, que ya lo tienes pagado, por decirlo así. Entonces, por tanto, tendremos un incremento en la facturación por concesiones en los que antes gastaban menos, pero también tendremos un incremento en la facturación por concesiones de los que antes gastaban más. Vale, y entonces en este momento fíjate ya lo que ha pasado. Hemos conseguido pasar de un problema de negocio etéreo que no sabíamos muy bien cómo meterle mano a tener ya un diseño analítico, incluso con una fórmula y con los 4 componentes perfectamente definidos de lo que tenemos que calcular. Bueno, pues ahora ya el cuarto y último paso de nuestra metodología sería simplemente coger cada uno de estos componentes y ver ya cómo lo podemos calcular. En un caso real de entrevista de trabajo como el que te estaba planteando, muy posiblemente ya sería suficiente con que llegaras hasta aquí, porque demostrar que sabes enfocarlo de esta manera ya demuestra que sabes pensar como un analista de datos. Pero en este caso no lo vamos a dejar aquí, sino que vamos a ir a los datos y vamos a aterrizar ya concretamente los cálculos y cómo definirlos y cómo crearlos en SQL para que el tema termine de quedar totalmente claro. Vaya por delante que lo que te voy a presentar aquí es una simplificación muy posiblemente de cómo yo lo enfocaría en la realidad, porque tampoco quiero hacerlo excesivamente complicado. Y lo que me interesa de nuevo es que aprendas a pensar en estos términos, no es tanto ya llegar a una solución concreta muy realista. Pero aún así, haciéndolo simplificado, ya verás cómo vamos a llegar a una aproximación que estaría a años luz de lo que harían la mayor parte de las empresas, que simplemente sería estimar el precio a dedo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ya operativamente? Bueno, pues como decíamos, el primer paso va a ser segmentar en 2 tramos. Coger el histórico de nuestra base de datos de clientes. Obviamente aquí solo podremos trabajar con aquellos que tuvieran una tarjeta de fidelización o algo así que nos haya permitido registrar a lo largo del tiempo el número de veces que han venido, las entradas que han comprado, lo que han consumido en concesiones, etc. Y partiendo de esa base de datos, como digo, vamos a crear 2 tramos. Primero, todos aquellos clientes cuyo gasto en entradas anual está por debajo del precio P que vamos a marcar, y el segundo, todos aquellos clientes que están por encima. ¿Y cuál es el precio P que vamos a marcar? Bueno, pues no lo sabemos, porque eso es precisamente lo que queremos estimar. Pero lo que vamos a hacer es crear un modelo donde vamos a tener este precio P como parámetro y vamos a poder hacer simulaciones en plan de, oye, si yo a P le pusiera que es 200 euros, ¿qué pasaría? Y si le pusiera que es 300, ¿qué pasaría? Y si le pusiera que es 400, ¿qué pasaría? Y así. Ahora bien, el hecho de tener a los usuarios segmentados en estos 2 grupos todavía no es suficiente, porque incluso dentro de cada uno de esos grupos, el potencial atractivo que va a tener la oferta para cada uno de ellos va a ser totalmente diferente. Pongamos, por ejemplo, que P fuera 300 y que por tanto tenemos en el primer grupo
a todos aquellos usuarios que, digamos, tienen un mínimo de 8 euros porque han venido una vez y hasta un máximo de 300, que en este caso es el corte de P. Pero incluso dentro de este grupo, ¿tiene el mismo atractivo este producto que estamos creando para aquellos usuarios que se han gastado 8 euros que para aquellos usuarios que se hayan gastado 299? Bueno, pues obviamente no. El que se ha gastado 299 va a estar mucho más incentivado a comprar nuestra tarifa plana de 300 y poder venir todas las veces que quiera. Sin embargo, el que solamente se ha gastado 8 euros, que significa que ha venido una vez al cine, pues aunque nuestro producto de tarifa plana le permita venir todas las veces que quiera, seguramente no va a estar muy incentivado, porque por lo que sea, pues no viene mucho al cine. Entonces, en este punto necesitamos crear un indicador del potencial atractivo que puede tener este pase para cada uno de los usuarios. A este indicador de atractivo lo podemos llamar incentivo y lo podemos definir, por ejemplo, con esta fórmula. Podemos decir que sea el mínimo entre el ratio del gasto de entradas anual que está teniendo ese cliente y el precio P que nosotros queremos poner, de tal forma que en este ratio, el ejemplo que yo te ponía antes de uno que actualmente está gastándose 299 euros, pues su valor en este ratio va a ser muy alto, va a ser 299 dividido entre 300, casi 1. Mientras que aquel que se está gastando 8 euros entre 300, pues su ratio de incentivo va a ser muy bajo. ¿Y por qué le ponemos esta función de mínimo? Porque lo que vamos a hacer es calcular el mínimo entre lo que nos salga en ese ratio y el número 1. O dicho de otra manera, estamos capando este indicador para que nunca pueda ser superior a 1. ¿Por qué? Porque en teoría todos aquellos usuarios que ya estén por encima del precio P, ya todos van a estar igualmente incentivados a comprar este pase. Entonces, para entenderlo mejor, aquí te he puesto unos datos. Vamos a suponer en estos datos que el precio P fuera de 400 euros. Aquel usuario que actualmente se está gastando 0, lo que nos devolvería esta fórmula sería un incentivo de 0. En aquel usuario que actualmente se esté gastando más que P, es decir, más de 400 euros, pues en cualquier caso nos devolvería un incentivo de 1. Y luego por el medio pues tendríamos toda la graduación entre 0 y 1 que nos está cuantificando cómo de atractivo va a ser este producto al precio que le pongamos para cada uno de nuestros usuarios. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es añadir otro parámetro a nuestra fórmula que nos permita ajustar el modelo sobre datos reales. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que hasta ahora el indicador de atractivo que nosotros hemos construido es un indicador que pensamos que puede tener sentido, pero lo ideal sería que antes de fijar definitivamente nuestro precio P, nosotros hiciéramos una prueba piloto real pero controlada sobre un grupo muy reducido y controlado de usuarios y viéramos cuál es la aceptación real de este producto. Y esta información nos permitiera ajustar nuestro modelo de tal forma que nuestro modelo fuera más realista. Bueno, pues para ello vamos a introducir este nuevo parámetro de realidad que vamos a llamar R, y lo que vamos a hacer es elevar el resultado de nuestro incentivo a este nuevo parámetro de realidad R. ¿Y por qué lo estamos modelizando con una relación exponencial? Bueno, realmente podríamos modelizarlo como nosotros quisiéramos, pero si lo hacemos con este formato exponencial, siempre y cuando R sea un número no negativo, eso va a implicar que el nuevo cálculo que vamos a llamar tasa de adopción, pues siempre va a ser un número que va a estar entre 0 y 1 y por tanto lo seguimos teniendo controlado. Es decir, evitamos que nos puedan pasar cosas más raras. Si por ejemplo modelizáramos no en exponencial, sino multiplicando el incentivo por el factor de realidad, entonces tendríamos un nuevo indicador que podría ir entre 0 y infinito y eso pues sería más difícil de controlar analíticamente. Pero repito, por no liarte, que aquí lo que estamos haciendo es meter un nuevo parámetro que va a servir de ajuste a nuestro modelo y que su objetivo es incorporar la realidad. Es decir, el valor que le vamos a dar a R ahora mientras que estemos en desarrollo, en cocina, por decirlo así, va a ser un valor de R igual a 1 y eso lo que significa es que no va a modificar en nada al incentivo, pero la idea sería hacer un piloto en real, estimar el valor de R y luego ya introducir el valor real en nuestros cálculos y antes de hacer el despliegue definitivo a nivel nacional o a toda nuestra base de usuarios, pues hacer los cálculos ya con el factor de realidad incorporado. Vale, pues entonces ahora ya hemos llegado a un punto en el que para cada uno de los dos tramos ya tenemos calculada una tasa estimada de adopción de nuestro producto y por tanto ahora ya queda simplemente la parte más fácil. Si nos cogemos la tasa estimada, que sería simplemente a partir de esa tasa estimada y el valor que le hayamos puesto al parámetro P de precio de nuestro producto, ya podríamos calcular tanto los ingresos que vamos a tener con aquellos usuarios que anualmente se estaban gastando menos que P, como el decremento de ingresos que vamos a tener con aquellos usuarios que anualmente se estaban gastando más que P. Y luego por la parte de las concesiones, si también sabemos número de usuarios que van a contratar el producto en cada uno de esos dos tramos, pues simplemente será calcular un consumo medio en concesiones por cada vez que un usuario viene a nuestro cine y multiplicarlo por el número incremental de veces que la gente va a venir más a nuestro cine debido a que tiene tarifa plana. Ahora cuando hagamos el ejemplo ya lo vas a ver, yo creo de manera muy directa con los datos, pero simplemente por terminar el último paso de nuestro cálculo ya sería coger cada uno de esos datos, lo que vamos a ganar en entradas menos lo que vamos a perder en entradas, más lo que vamos a ganar en concesiones en cada uno de los dos grupos, sumarlo todo y con eso ya tendríamos el neto esperado que nos permitiría ver si ese punto de precio P que hemos definido pues
puede salir bien o no puede salir bien. Vale, pues vamos a ver entonces cómo haríamos ya todo este proceso sobre los datos para terminar de entenderlo. Aquí tenemos nuestra base de datos, esta que se llama Cine, y vamos a trabajar concretamente sobre la tabla de entradas que recoge todos los datos que vamos a necesitar para este proyecto. Entonces, antes que nada, voy a activar la base de datos y vamos a hacer una previsualización de los datos para entender los datos con los que vamos a trabajar. Aquí podemos ver la información que contiene esta tabla, tenemos un identificador de usuario, el número de visitas al mes que ha hecho este usuario, el gasto en entradas anualizado, el gasto en concesiones, que aquí se llama gasto bar anualizado, el gasto total, que incluye la suma entre el gasto de entradas y el gasto de concesiones, un gasto medio por visita del usuario y por si quisiéramos utilizar información temporal para calcular tendencias o lo que sea, pues tenemos en una ventana de 6 meses las visitas del primer mes y las visitas del mes 6, por si queremos ver usuario a usuario, si se van incrementando las visitas o disminuyendo. Vale, entonces para hacer nuestro proceso, o mejor dicho, para poder enseñártelo bien, lo he dividido en 5 scripts para que te resulte más fácil ir haciendo el seguimiento de lo que vamos haciendo en cada momento. Y luego al final tenemos un último script, que sería el número 6, que en verdad contiene lo mismo que los otros 5, pero ya unificado para poder ejecutar simulaciones de manera mucho más cómoda. Entonces volvemos al primer script, ya hemos visto la información que contiene nuestra tabla y ahora aquí es donde le ponemos los dos parámetros que va a tener nuestro modelo. Por un lado, el parámetro P, donde le vamos a poner el precio que queremos simular, en este caso es 400, pero esto será lo que vamos a ir cambiando y simulando, y tenemos el parámetro R de la realidad, que como decíamos, de momento se lo vamos a dejar a 1 y por tanto realmente no va a tener impacto, pero que sería un parámetro que después de hacer una prueba piloto podríamos calcular en esa prueba piloto y por tanto hacer que las simulaciones de nuestro modelo pues sean todavía más realistas. Y luego a partir de aquí pues ya empezamos a hacer los cálculos en SQL. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es crear los dos tramos de los que habíamos hablado, aquellos usuarios cuyo gasto anual esté por debajo de P caerán en el tramo 1 y aquellos que estén por encima de P caerán en el tramo 2, y luego lo que hacemos simplemente para situarnos pues es sacar unos descriptivos donde calculamos para cada tramo el número de usuarios que tenemos en ese tramo y calculamos el gasto de entradas anual medio del tramo, las visitas mensuales media del tramo y el gasto en bar por visita medio de cada tramo. Así que vamos a ejecutar toda esta parte y tenemos que en el tramo 1, es decir, por debajo de 400 euros anuales, tenemos 847 usuarios cuyo gasto medio es de aproximadamente 200 euros, con 2 visitas mensuales de media y cada vez que vienen gastan unos 4 euros en el bar. Mientras que por encima de 400 euros tenemos 153 usuarios cuyo gasto medio está en 550 euros, vienen 5,7 veces de media al mes al cine y cada vez que vienen pues también se gastan unos 4 euros. Vale, pues entonces en este punto ya hemos creado los tramos y ya empezamos a entender más o menos los números en los que nos vamos a mover. Así que pasamos al script número 2 y en este lo que vamos a hacer es calcular el incentivo, ¿te acuerdas? Con la fórmula que habíamos puesto en el PowerPoint, que era una fórmula que calculaba el mínimo bien entre el ratio del gasto anual total en entradas dividido por el precio que le queramos poner o bien 1, que esto decíamos que era simplemente para ponerle el tope de 1. Entonces, si ejecutamos todo esto, lo que estamos viendo es que para aquellos usuarios del tramo 2 su incentivo medio es de 1, lo cual tiene sentido porque ya con que yo esté gastándome 301 euros al año, si tú me pones el pase en 300, pues ya me va a interesar. Mientras que el incentivo medio para el tramo 1 se sitúa aproximadamente en el 49%. ¿Vale? Una vez calculado eso, calculamos la tasa de adopción por tramo, donde básicamente lo que estamos haciendo es incorporar el factor de realidad y por tanto si ejecutamos esto, en este momento como R vale 1, pues ya te había advertido que no va a modificar el indicador de incentivo que habíamos calculado, pero sin embargo ya nos queda preparado para cuando estimemos R a partir de un piloto en real, pues que eso ya pueda modificar también el proceso y la salida de nuestro modelo. Y una vez calculada esa tasa de aceptación, pues ahora ya lo que tenemos que calcular es, oye, ¿y esto qué impacto va a tener en términos de ingresos o pérdida de ingresos por entradas, que sería este script número 4 que vamos a ejecutar ahora, y qué impacto va a tener en términos de los ingresos por concesiones, que sería el script que ejecutaremos después? Pero de momento aquí hacemos los cálculos para las entradas, ejecutamos, y esto lo que nos dice es que con lo que vamos a ganar en los usuarios del tramo 1, vamos a ganar en torno a 85.000 euros incrementales positivos frente a lo que estábamos ganando con estos usuarios, pero con el tramo 2 vamos a perder 22.000 euros. Por tanto, ya empezamos a ver que a priori, como el impacto en el bar siempre va a ser positivo, pues con un precio de 400 euros, que era lo que le habíamos puesto de momento, parece ser que los números ya nos van a salir. Puede ser el óptimo o puede que no, pero de momento parece que los números salen. Pasamos a calcular la parte del impacto en el consumo en concesiones, ejecutamos, y aquí vemos que previsiblemente, por el incremento de veces que van a venir más los usuarios del tramo 1, vamos a ganar 20.000 euros más en consumo de bar, y con los usuarios de tramo 2, aquí lógicamente el incremento es menor porque son menos usuarios y porque además son usuarios que ya venían más veces, pero también vamos a tener un incremento de unos 4.000
25.000 euros estimados. Por tanto, en este punto ya habremos calculado los 4 elementos de nuestra fórmula y ya haciendo la suma de los 4, pues podríamos tener el impacto neto estimado de sacar este producto al mercado con un precio de 400 euros. Pero como te decía, yo lo he dividido simplemente para poder ir haciendo la explicación de manera más sencilla, pero luego lo que tiene sentido es integrar todo el cálculo en un único script, de tal manera que nosotros podamos venir aquí y tocar nuestros dos parámetros. El de R todavía no lo vamos a tocar, pero sí podríamos tocar el parámetro del precio, simplemente ejecutar este script y ver el impacto esperado en diferentes niveles de precios. Por ejemplo, si yo al pase VIP le pusiera un precio de 100 euros y ahora ejecuto todo el script, y aquí nos estaría dando la tabla resumen, tanto desglosado por tramos como en total, como desglosado por los dos factores como en total. El dato que nos interesa realmente es este total de abajo, por lo que si nosotros le ponemos un precio de 100 euros a este producto, de manera por supuesto siempre estimada, pero como te decía antes, seguramente ya de forma mucho más realista que si esto lo calcula algún jefe a dedo, pues estaríamos viendo que con un precio de 100 estaríamos perdiendo 125.000 euros sobre la opción de no sacar este producto. ¿Y qué pasaría si le pongo un precio de 200? Bueno, pues volvemos a ejecutar el script y ahora me dice que ya seguiría perdiendo dinero, pero menos, 35.000 euros. Vale, perfecto, pues eso es lo que me dice, es que tengo que seguir subiendo el precio. Voy a ponérselo a 300. Ejecutamos y ahora ya pasamos a positivo, ya estaríamos ganando 37.000 euros. Vale, pues ahora le voy a poner 400. Ejecuto y aquí ya estaría ganando 87.000 euros. ¿Y qué pasaría si le pongo, por ejemplo, un precio de 10.000 euros? O sea, ¿esto se lo podemos seguir subiendo hasta el infinito? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Ejecutamos con 10.000 euros y vemos que en teoría sí que tendríamos beneficios de 246.000 euros, pero vemos que a estos niveles ya nos empieza a hacer cosas raras. Por ejemplo, ha desaparecido el tramo 2, porque claro, ya no tenemos ningún cliente real que se haya gastado más de 10.000 euros anuales. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, pues nos está diciendo que seguramente tendremos que volver unos pasos atrás y tendremos que incluir alguna modificación en el cálculo de la tasa de aceptación, ya que aquí lo que está pasando es que está considerando que todavía quedan usuarios que a un precio de 10.000 euros considerarían el producto como atractivo y por tanto comprarían. Pero obviamente esto está fuera de toda lógica y tendríamos que volver a mejorar esa parte del modelo. Pero como te decía al principio, no me interesa tanto llegar ahora a un modelo definitivo, sino que lo que me interesa es que veas cómo se plantea todo el proceso, cómo pasamos de un planteamiento de negocio etéreo a un modelo analítico, cómo lo sistematizamos en un script que a partir de unos parámetros de entrada y una lógica que nosotros le vamos creando ya nos genera una salida que puede tener mucha utilidad para ayudarnos a tomar decisiones, y ahora pues obviamente tendríamos que darle más vueltas a esta lógica para hacerla más fina, pero bueno, es que esto en la realidad sería un proyecto seguramente de semanas. Por tanto, como te digo, no me interesa tanto que te quedes con el resultado final, que no está finalizado, sino que me interesa más que te quedes con el proceso y sobre todo con la lógica de cómo tienes que pensar como analista de datos. Bueno, pues espero haber sido capaz de transmitir al menos un poquito lo que significa pensar como analista de datos. Espero que te sirva. Además, en este vídeo yo creo que también te he dado un par de frameworks potentes para utilizarlos, pues cuando tú también necesites resolver problemas o en entrevistas de trabajo o en lo que sea. Si es así como siempre, házmelo saber en los comentarios, que me gustará escucharlo o leerlo, mejor dicho en este caso. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Data Science for Business.